¿Qué tal, maestro y compañeros? Hablaremos un poco acerca de los métodos de estudio del libro Profesor No Entiendo de Pedro Gómez. ¿Se necesita una mesa para estudiar? Cuando tengo examen de legado de Grecia, estudio en el bus leyendo y me va bien, y para que me vaya bien en el examen de matemáticas, basta con que estudie leyendo en el bus. Esto es muy sonado entre los estudiantes, y el problema es que les va mal, y les va mal porque no saben que los métodos tradicionales e intuitivos que funcionan para otras materias no funcionan en las matemáticas. Ellos no saben que para estudiar eficazmente matemáticas es necesario desarrollar métodos que requieran de entornos y elementos específicos diferentes. Este es un problema de ignorancia por parte del estudiante. Esta es responsabilidad del profesor inducirlo a estos métodos e inducir y que estos estudiantes puedan practicarlos eficientemente. Para continuar, iniciamos con los componentes de un texto. El primero de estos son los conceptos. Estos representan los objetos matemáticos sobre los cuales habla el texto en cuestión, y es necesario conocer y sobre todo comprender el significado de cada uno de estos nuevos conceptos. Los siguientes son los resultados. Estos son afirmaciones acerca de los objetos matemáticos representados por los conceptos. Cada uno de estos tiene una justificación, y la justificación es una demostración formal de la verdad de la afirmación. Las siguientes son las técnicas. Estas son las formas de resolver problemas, y tanto nos permiten resolver problemas teóricos, que son las técnicas para generar una demostración, como problemas prácticos, lo que aquí llamamos que son las recetas. Todas estas técnicas son consecuencia lógica tanto de los conceptos como de los resultados. Los ejemplos. En estos, el texto presenta instancias particulares, ya sea de los conceptos que se han introducido o de las técnicas por medio de las cuales se pueden resolver los problemas. Los ejercicios, estos son los últimos, y sabemos que como estudiantes los conocemos correctamente, exactamente, aunque no siempre los podemos resolver de manera correcta. Para todos estos problemas y circunstancias, hablaremos acerca de la hoja de borrador. ¿Por qué la hoja de borrador? Existen muchos por qué y para qué. Uno de estos serían porque al estudiar matemáticas, los factores que juegan dentro del discurso son en general muy numerosos y muy variados. De igual forma, nuestra mente no puede retenerlos todos al mismo tiempo, y esta nos permite escribirlos y hacer referencia a ellos una vez que los necesitamos. Es pues gracias a esta hoja que nosotros podemos identificar los conceptos claves, los trucos y técnicas que al no estar explícitos en el texto nos dificultan su comprensión, y para ello es esta hoja de borrador. El estudiante, para tener una mejor comprensión y razonamiento de las matemáticas, necesita de procesos. Los propósitos finales del proceso son ser capaz de reproducir la esencia del discurso, ser capaz de resolver los ejercicios. Para lograrlo, se necesita que el alumno tenga la comprensión de los conceptos involucrados. Hemos visto que para lograr el primer objetivo, es necesario que el estudiante sea consciente de que todo discurso matemático involucra un cierto número de componentes: los conceptos, los ejemplos de los conceptos, los resultados, las demostraciones de los resultados, los ejemplos de los resultados y las técnicas y trucos para resolver problemas. El estudiante debe tener la capacidad de poder identificar estos elementos y hacer su propio resumen del discurso a partir de ellos. Es significativo que el estudiante esté continuamente escribiendo. Es por ello que hemos identificado ya un elemento esencial del proceso de estudio, la hoja de borrador. Por un lado tenemos el diccionario. Este, más que una hoja
debe ser una especie de cuaderno, puesto que será un material que se irá construyendo a lo largo de todo el curso. En él, el estudiante debe ir apuntando en orden cronológico, obviamente, cada uno de los conceptos que aparecen en el curso junto con su significado. El diccionario le servirá esporádicamente de referencia para asegurarse que conoce y comprende el significado de un concepto específico. Ese significado del concepto debe tener un carácter operacional, puesto que es gracias a este significado operacional que el estudiante podrá resolver algunos ejercicios. Además, el significado al estudiante escriba un ejemplo o caso particular del concepto en cuestión. Por otro lado, se tiene el resultario. Este debe ser otra sección de ese cuaderno, donde el estudiante debe llevar la lista de los resultados que se han visto en el curso hasta el momento. Además de tener escritos los resultados, el estudiante debe escribir también las ideas principales y los trucos que se encuentran involucrados en la demostración del resultado, de tal manera que les sirvan de guía para ser capaz de reproducir la demostración del resultado en cuestión. Y finalmente se tiene el recetario. Esta es la otra sección de ese cuaderno, y en ella el estudiante debe escribir los procedimientos generales que le permiten resolver problemas. Estos procedimientos se expresan en general con un diagrama de flujo en el que se identifican cada uno de los pasos y las decisiones que hay que tomar para lograr el objetivo. El contenido lógico de casi cualquier texto de matemáticas y la importancia de comprender ese texto hace que este proceso de reproducción sea posible sin necesidad de que la persona se aprenda de memoria el contenido. ¿Qué es entonces lo que hay que lograr cuando se estudia? El primer paso consiste en tener una idea general del contenido del texto. Podemos ir apuntando en el diccionario estos conceptos y en el resultario estos resultados. El siguiente paso consiste en comprender el significado de los conceptos. Para ello, debemos hacer el esfuerzo no solo de hacer los ejemplos que se proponen en el texto y que dependen de estos significados sin mirar previamente el ejemplo, sino también de tratar de reproducir nuestros propios ejemplos. Cuando hayamos escrito en nuestra hoja de borrador estos elementos, podemos pasar a analizar el flujo de la demostración. Esto lo debemos hacer siempre escribiendo. A cada demostración le debemos dar el tiempo que requiera hasta que seamos capaces de reproducir la demostración sin necesidad de mirar el texto. Gracias a nuestra comprensión de los conceptos involucrados y de la interacción lógica de las afirmaciones allí contenidas. Cuando conozcamos cada una de las demostraciones de los resultados involucrados en el texto, podemos analizar detalladamente los ejemplos que utilizan estos resultados. El análisis de los ejemplos nos debe guiar en el descubrimiento de las técnicas de resolución de problemas, las recetas. Estas recetas se basarán en general en los significados operativos de los conceptos y los resultados, pero en muchas ocasiones involucrarán también uno o dos trucos. Estas pasadas nos deben haber permitido comprender, manejar cada uno de los componentes del texto. El paso final consiste en intentar reproducir en nuestra hoja de borrador y de manera reducida todo el discurso que estamos estudiando. Se dice que estudiar matemáticas no es lo mismo que estudiar geografía, historia, etc., ya que en estas materias el proceso de estudio se lleva a cabo dentro de un proceso de recolección de información y en el caso de las matemáticas esto es una pérdida de tiempo. Las matemáticas hay que estudiarlas con papel y lápiz. Las razones son evidentes. La mayor parte de los discursos matemáticos son argumentados, argumentos que parten de una cierta cantidad de suposiciones, premisas o afirmaciones que se dan por conocidas y que llegan a una serie de conclusiones por medio de una deducción lógica.
Dado que la mente humana no tiene capacidad de retener en línea más de 3 o 4 hechos o factores, estos argumentos no pueden generarse fácilmente en la mente del estudiante. Este tiene que apuntar la información que no puede retener para hacer referencia a ella en el momento que la necesita. Por otra parte, como estos argumentos no pretenden exclusivamente transmitir información, resulta esencial que el estudiante identifique explícitamente los diferentes tipos de elementos que constituyen el discurso. El propósito final del estudiante debería ser el de reconocer que, dentro del discurso, hay una cierta información que él debe tener presente, puesto que es el punto de partida del argumento y que no hay necesidad de retener el encadenamiento lógico ni las conclusiones una vez que él ha comprendido el proceso y descubierto la o las nuevas herramientas lógicas que se utilizan dentro de él. En ese momento, el estudiante debe intentar reproducir en el papel el discurso y solamente debería estar satisfecho cuando esta reproducción le parece evidentemente y natural. El método de las cajitas es una herramienta muy sencilla que todo estudiante puede realizar, ya que se espera que el estudiante sea capaz de resumir racionalmente un discurso y que grabe poca información. El método de las cajitas consiste en realizar una cajita para cada concepto a estudiar. Para cada relación entre dos conceptos se puede utilizar una flecha. Todo esto nos conlleva al proceso racional de un discurso, que bien nos referimos al flujo lógico que se da entre las cajitas a través de las flechas. ¿Cómo y qué estudiar para un parcial? Todo estudiante al principio de un parcial, él ha comprendido y aprendido cada tema en particular en el momento en que está en clase. El objetivo de todo estudiante debe buscar al preparar un parcial es el de tener una visión global del tema que se ha tratado durante la clase. También debe de conocer la interrelación entre los diversos temas del discurso. En este caso, el parcial presenta la oportunidad de ver en un solo vistazo el flujo lógico del discurso. Para lograr todos estos objetivos es el método de las cajitas, conocido por los ingenieros de sistemas como diagramas de flujo, una manera sencilla y divertida para identificar los conceptos esenciales del tema y relacionarlos